¿cómo estás? Saludos para todos en SportsCenter. Así es, hubo esa primera oferta por parte del Mónaco, $6 millones por el 80% de la carta de Eric Lira, la cual fue rechazada desde el mismo fin de semana. Te puedo confirmar que hasta este momento, miércoles 19 de agosto, 12:08 tiempo del centro de México, no ha llegado una segunda oferta por parte del Mónaco que incremente a las pretensiones económicas que tiene Cruz Azul. Es una realidad que las dos directivas se han mantenido en charlas, tanto Iván Alonso y el ingeniero Víctor Manuel Velázquez, a Carlos Sabiña, que es el directivo mexicano que está al frente del cuadro del Mónaco. Todo indica que sí va a haber esa segunda oferta. Se espera que en próximas horas, próximos días, que no pase de esta semana, haya ya un segundo acercamiento formal por parte del cuadro monegasco. Sin embargo, hasta este momento que estamos haciendo este enlace, no ha habido esa segunda oferta. Eric Lira obviamente está un poco impaciente porque él quiere marcharse al fútbol europeo. El proyecto del Mónaco le seduce mucho jugar en la Ligue 1, además de que estaría bajo las órdenes del brasileño Filipe Luis. Entonces es simplemente cuestión de esperar. Eric Lira en este momento está terminando de entrenar al interior de las instalaciones de la Noria, pero sin recibir esa segunda oferta que tanto anhela el futbolista, para ver si ya se ponen de acuerdo entre Mónaco y Cruz Azul para transferirlo a la Liga Francesa. Y lo que me han dicho es que si ponen en la mesa quizás un par de millones de dólares más, se podría hacer la operación. Hay que recordar que Cruz Azul solo es dueño del 80% de la carta de Eric Lira. El 20% todavía está en la propiedad de los Pumas de la Universidad. Entonces la máquina quiere sacar todo lo posible de esta transferencia, porque de ahí le tiene que compartir el 20% al conjunto universitario. Entonces es por eso que esa primera oferta fue rechazada tajantemente, pero lo que me han dicho es que si mantienen ese 80% de la carta y que Cruz Azul se quede el 20% para un valor de reventa, pero si ponen $8 millones en la mesa de Iván Alonso y de Víctor Manuel Velázquez, estaríamos ya muy cercanos a los números que pretende la máquina para dejar salir al jugador. Ojo, la disposición de la directiva de Cruz Azul es apoyar a Eric Lira para que se vaya a Europa. La última renovación que firmaron el año pasado, ese fue el pacto, esa fue la promesa. Hoy Eric Lira tiene contrato aquí hasta el 2029, pero todo giró en torno a la posibilidad de marcharse al viejo continente. Entonces a Eric Lira le prometieron que cuando llegara el momento lo iban a apoyar, y eso es lo que quiere hacer Cruz Azul, pero sí quiere por lo menos un par de millones de dólares más en la mesa y juntar 8 millones y más el 20% de la carta. Me parece que con eso sería suficiente para que el mundialista mexicano se marche al fútbol francés. Buscando refuerzos, sí, pero no en la posición de Eric Lira. Han estado buscando lateral derecho, defensa central, y están viendo a que se defina la posición, o más bien la continuidad de El Toro Fernández, para ver si van por un centro delantero. Si se va Eric Lira, te puedo confirmar que irían por Amaury García para que cubra esa posición como líbero, como tercer central en línea de 5 o como medio de contención en línea de 4. En dado caso de que Lira se vaya, lo que buscarían sería apuntalar la defensa con otro zaguero central que vendría a fortalecer esa zona del campo. Pero si Lira se marcha, su relevo natural será Amaury García, un chico al que le tienen muchísima confianza al interior de Cruz Azul, en especial Joel Wiki, porque además se vio muy bien durante la liguilla y prácticamente no se extrañó a Eric Lira durante la fase final en la que Cruz Azul obtuvo la 10ª. Ascenso y descenso es que no existe en el fútbol mexicano. Saludamos con mucho gusto a Rafael Ramos para ahondar en este tema. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? Un saludo para todos. Y le damos la bienvenida también a Luis Gil, director deportivo del conjunto de los Mineros. Luis, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Fútbol Picante. ¿Qué tal? Saludos a todos en la mesa. Luis, preguntarte así de primera instancia, ¿cuál es la sensación, la postura, el sentimiento que les deja cada que escuchan a alguien algún representante, dueño, directivo, liga, etcétera, hablar del ascenso ese que no existe ya en el fútbol mexicano? Bueno, evidentemente cada día se hace más complejo para clubes como nosotros que hemos invertido en todos los requerimientos que se nos ha pedido, ¿no? Al final, bueno, Gustavo conoce bien nuestro proyecto, sabe que tenemos una infraestructura de primer nivel, seguramente por encima de algunos equipos de primera división, una estructura deportiva también que cumple cabalmente con todo. Tenemos categorías sub-13, sub-14, sub-16, Liga TDP que es sub-18, Liga Premier que para nosotros hoy es una especie de sub-21, y el equipo de Liga de Expansión que es el equipo profesional, ¿no? El equipo mayor. Y obviamente pues después de todas las inversiones que se han hecho, todos los esfuerzos que se han hecho a nivel deportivo, administrativo, comercial, pues recibir este tipo de información sin aparte tener esa transparencia que creo que se podría tener, pues cada vez es más complicado para gente joven, para gente como nosotros que llevamos 5 o 6 años en el proyecto, pues obviamente se va volviendo cada vez más complicado, ¿no?
Luis, te mando un abrazo, definitivamente conozco bien lo que han hecho y sé que hicieron todo lo que les pidieron para poder llegar a la primera división, con la promesa, ¿no? La inversión que hicieron, e incluso estuvieron cerca de asociarse en un equipo en Perú, ¿no? De administrar un equipo en Perú, pero pues fue una falsa promesa al final de cuentas. ¿Cómo va el tema del TAS? ¿Qué les dicen? ¿Hay probabilidades de que el TAS les termine dando la razón en estos equipos mexicanos que fueron en conjunto a demandar y que por esa vía sea la que probablemente, porque queda claro que en México no van a echar marcha atrás, pienso, que por esa vía puedan tener acceso a la primera división? Mira, Gus, evidentemente el caso de la demanda lo siguen un poco más a rajatabla los dueños, son los que están un poco mejor informados. Yo hablo con Eduardo continuamente y bueno, al parecer hay positivismo, ¿no? De cara a todo esto. En el lado jurídico se encuentran argumentos que nos dan a entender que se puede revocar la decisión que se ha tomado. Pero bueno, ahora sí que estamos del lado del TAS, del lado de lo que hagan de este lado del tema de nuestros abogados, y ojalá que se pueda hacer algo por el bien del fútbol mexicano, ¿no? Te pregunto también, y te mando un abrazo acá, Jorge Pietrasanta, ¿qué impresión te dejan las declaraciones, si es que las viste, o la entrevista de lo que opinaba de ascenso y descenso, que él cree que debe de haber Emilio Azcárraga? A ver, Jorge, yo creo que al final sí vi un poco ayer el enlace. De hecho, no sé si vieron, pero por ahí nuestro vicepresidente y dueño hizo un muy buen análisis del tema. Al final hay que entender que todas las ligas de élite, ¿no? Hablando de España, hablando de Italia, hablando de Inglaterra, hablando de Francia, hablamos de sistemas centralizados por el beneficio global y general del país, ¿no? Es decir, los equipos de segundas y terceras divisiones incluso cuentan con sistemas centralizados a nivel económico para poder tener facilidades que beneficien a esas estructuras deportivas, ¿no? Hoy por nuestro lado no tenemos ningún tipo de beneficio económico, claro, por lo cual es imposible ponernos en esa comparativa, ¿no? Evidentemente aquí no tenemos nada centralizado, no tenemos nada a favor. Ya no se hable de Liga Premier, ¿no? Porque la Liga Premier, que es el tercer escalón del fútbol mexicano, no tiene ningún beneficio económico. Nosotros tenemos a nuestro filial ahí compitiendo y al final es un barril sin fondo, esa es la realidad. Y la Liga de Expansión, si no comercializas bien y si no tienes entradas, pues se termina volviendo lo mismo, ¿no? Entonces, para poder llegar a eso que hablaba Emilio, que lo digo con mucho respeto, al final tenemos que provocar un sistema en el que todos, no nada más los equipos de expansión, sino también todo el fútbol mexicano, los equipos de primera división y la federación, centralicen o busquen el beneficio a través de distintas herramientas económicas para ayudar al resto de equipos del fútbol mexicano, ¿no? De lo contrario es inviable. Si dejamos todo en manos de cada equipo de segunda división, pues es imposible que esto pueda realmente ser sustentable. Antes de ir con Rafa, yo sí le quiero preguntar porque tiene que ver con esto, Luis, con el saludo y ese post de Eduardo refiriéndose e invitando a dialogar y a reunirse con Emilio Azcárraga, ¿ya recibió una respuesta, ya sea sí, ya sea no, o seguimos en la indiferencia total? La verdad tengo entendido que no, no se ha recibido ningún tipo de respuesta, hay que esperar tal vez un poco. Creo que de una u otra forma Emilio se vio abierto con el tema, creo que mencionó que estaba abierto con el tema de ascenso y descenso. Creo que hay que abrir estas mesas de debate y estas mesas de diálogo realmente con los equipos de primera división para buscar el beneficio mutuo. De lo contrario, bueno, pues es imposible, ¿no? que esto pueda beneficiarnos a todos, ¿no? Rafa, ¿qué opinas de lo que se ha dicho tanto del lado de la liga, del lado de los dueños, y en contraparte con lo que dicen los directivos y dueños? ¿Y qué sabe también Rafa? ¿Y qué es lo que sabes tú? A ver, y nos queda algo muy claro. Es decir, Emilio Azcárraga ya miente. El hecho de que venga a decir que él está a favor del ascenso y descenso, recordemos que la voz cantante en aquella asamblea de dueños o junta de dueños, como decía Erickson, estuvo marcada por el América. El América fue el único equipo de los supuestamente grandes, que sabemos que no los hay en el fútbol mexicano, que votó a favor de la eliminación del ascenso y el descenso. Y recordemos que a su lado estaba el altar
Boy, multipropiedad, Alejandro Irarrágorri. Recordemos que a su lado estaba también TV Azteca o Salinas Pliego con 3 votos, es decir, tenía parte del voto del Atlas, tenía el voto del Morelia y el voto del Puebla. Y el resto era simplemente, si aquella votación hubiera sido legal de multipropietarios y de propietarios, hubiera sido un 7-7, no la farsa del 10-8 y del 8-7 que se manejó. Es decir, ahí empezamos a ver mentiras en todo este planteamiento. Ahora, no nos engañemos. ¿Quién llevó ahí a John de Luisa a que manipulara todo esto? Emilio Azcárraga, porque recordemos, John de Luisa lo reconoce, a mí me llamó Emilio. La Bomba Rodríguez, a mí me llamó Emilio. Mikel Arriola, a mí me llevó Emilio. Entonces, si Emilio Azcárraga ya está a favor de ascenso y descenso, y no nos engañemos, el tipo solamente basta dar una indicación, un plumazo para que todo vuelva a la realidad. Entiendo que bajo ciertos ordenamientos económicos, eso me queda muy claro, pero entonces no vayamos con la farsa de decir yo estoy a favor del ascenso y el descenso, cuando él fue el que autorizó que Alejandro Irarrágorri hiciera todo ese proyecto, porque recordemos, Irarrágorri presentó el proyecto a John de Luisa porque había comprado parte de las acciones del Atlas, la otra la tenía todavía TV Azteca. Entonces, cuando se mueve en un escenario tan fascineroso, nos queda muy claro que, que no hay una manera legal de salvar esta situación. Ahora, la única recomendación que queda para esta liga de expansión es una de dos: divórciate totalmente de la Federación Mexicana de Fútbol, mete una demanda por monopolio y busca tu propio cauce. No le haría daño a nadie. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? La USL tiene una demanda interpuesta ante el MLS por monopolio. Cabe totalmente en la forma que se está manejando en México. Ahora, si hace falta que si Emilio abre la puerta, bueno, entonces vayan al Salón Oval de Televisa todos los dueños de equipos de la Liga de Expansión y se planten ante él. A ver, ¿de verdad quieres solucionar esto? Vamos a solucionarlo, pero que no hablen de Mikel Arriola, que no hablen de nadie más. Son títeres. El único que puede revertir todo esto es Emilio Azcárraga y el hemisferio izquierdo de su cerebro, que es Bernardo Gómez. Lo demás es querer engañar a la gente, ¿eh? Bueno, Luis, de todo esto que dice Rafa, ¿hay alguna postura, algunas ideas? ¿Está el grupo de los equipos de expansión unido como para que todos vayan a proponer algo en concreto y decir, a ver, dices que en la primera división, cuando se pierde la franquicia, se pierde dinero y no hay una base como para tratar de que no haya tanta pérdida? En el aspecto meramente financiero, entiendo que hay que compartir lo deportivo, pero en el financiero, ¿cuál sería la postura o la propuesta de decir, a ver, no estamos de acuerdo porque nosotros para fortalecer esto proponemos esto? Sí, de hecho los dueños han trabajado de manera continua en distintos espacios, lo hicieron en algún momento con la Federación Mexicana de Fútbol para tratar de crear un sistema que ayudara al beneficio de todas las franquicias, ¿no? Al final, es lo que te digo, creo que hay espacios todavía un poco cerrados. Nosotros como club y alineados con el resto de equipos de la liga que comparten el mismo interés que nosotros, claro que hay un plan y claro que incluso estamos intentando emular cosas que se hacen en otras partes del mundo, porque entendemos que se pueden imitar cosas que se hacen en otras partes del mundo. Hay que entender que México tiene una burbuja económica impresionante, que el fútbol mueve nuestro sistema, esa es la realidad, y que a través del mismo podemos crear esos sistemas para beneficiar al fútbol mexicano completamente, ¿no? Pero si al final no trabajamos en conjunto, pues evidentemente cada vez va a ser más difícil. Oye, Luis, Bienvenidos a Zona Fútbol MX, el canal donde te contamos toda la actualidad, los movimientos y las noticias más importantes del fútbol mexicano. Y hoy tenemos una información que puede sacudir por completo el mercado de fichajes de la Liga MX, porque el América estaría muy cerca de concretar la llegada de un delantero que hace apenas unos meses estuvo a punto de convertirse en jugador de Cruz Azul, Miguel Ángel Borja. Las Águilas han acelerado las negociaciones por el atacante colombiano y, de acuerdo con diferentes reportes publicados este 19 de agosto de 2026, las conversaciones con el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos se encuentran en una etapa muy avanzada, al grado de que la intención de la directiva azulcrema sería cerrar los últimos detalles de la operación y posteriormente hacer que el futbolista viaje a México para realizar los exámenes médicos correspondientes. Y aquí comienza una historia bastante curiosa,
porque Miguel Borja ya había estado prácticamente dentro de la órbita de Cruz Azul durante el mercado de invierno. Incluso llegó a entrenar en las instalaciones de la Noria mientras esperaba que se pudiera resolver su situación contractual y principalmente el problema relacionado con las plazas de futbolistas no formados en México. Sin embargo, aquella operación terminó cayéndose y Borja finalmente abandonó la posibilidad de jugar con la máquina. Ahora, varios meses después, el delantero colombiano podría terminar vistiendo nada menos que la camiseta del América, uno de los grandes rivales de Cruz Azul, en una operación que de concretarse representaría uno de los movimientos más llamativos de este mercado. Según la información publicada por Medio Tiempo, América y Al-Wasl mantienen conversaciones muy avanzadas y la transferencia podría rondar poco más de $7 millones. Mientras que otros reportes señalan que la intención de las Águilas es adquirir de manera definitiva el pase del delantero. La apuesta del conjunto dirigido por Guillermo Almada tiene una explicación muy clara. El América quiere mayor jerarquía, experiencia y contundencia en su zona ofensiva. El equipo ha tenido un inicio positivo en el Apertura 2026 y actualmente compite en la parte alta de la clasificación, pero la directiva considera que todavía necesita incorporar a un delantero capaz de marcar diferencias en partidos importantes. Y ahí es donde aparece Miguel Borja, un atacante con una trayectoria internacional muy importante, acostumbrado a jugar bajo presión y con experiencia en equipos grandes de Sudamérica. Borja, de 33 años, cuenta con pasos por clubes como Atlético Nacional, Palmeiras, Junior y River Plate, además de su actual experiencia en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos con Al-Wasl. Su carrera también incluye participación con la Selección Colombia y una importante cantidad de goles a lo largo de los últimos años. Antes de llegar al fútbol árabe, Borja tuvo una etapa destacada con River Plate, donde consiguió convertirse en uno de los principales referentes ofensivos del conjunto argentino. De hecho, durante su paso por el equipo millonario, registró 62 goles y 10 asistencias en 159 partidos, números que explican por qué varios clubes han mostrado interés en sus servicios. Pero lo más llamativo de esta historia es precisamente la forma en que Cruz Azul perdió la oportunidad de quedarse con el delantero. A principios de 2026, Borja llegó a México y estuvo trabajando con Cruz Azul mientras esperaba que el club pudiera solucionar las condiciones necesarias para registrarlo. El colombiano estaba listo para comenzar su aventura en la Liga MX, pero el proceso se complicó y la falta de un lugar disponible para un jugador no formado en México terminó siendo uno de los principales obstáculos. Finalmente, después de varias semanas de incertidumbre, Borja decidió no continuar esperando y terminó marchándose al Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos. Lo que nadie podía imaginar en aquel momento era que esa historia podría terminar beneficiando directamente al América, porque ahora las Águilas tienen la posibilidad de contratar a un futbolista que Cruz Azul tuvo prácticamente en sus instalaciones, pero que no pudo registrar. El movimiento tendría además un ingrediente especial por la rivalidad entre ambos clubes. Imagínense el escenario. Un delantero que estuvo cerca de convertirse en refuerzo de la máquina termina llegando al América y convirtiéndose en una de las principales armas ofensivas de Guillermo Almada. Evidentemente todavía hay que esperar la confirmación oficial, porque mientras las negociaciones no estén cerradas y el jugador no haya realizado los exámenes médicos y firmado su contrato, no se puede hablar de un fichaje completamente concretado. Sin embargo, las fuentes consultadas por diferentes medios coinciden en que el América está muy cerca de llegar a un acuerdo. Y la pregunta que muchos aficionados americanistas están haciendo es: ¿qué puede aportar Miguel Borja al equipo de Guillermo Almada? En primer lugar, presencia dentro del área. Borja es un delantero de área, un futbolista que sabe moverse entre los defensores, atacar los espacios y aprovechar centros y balones sueltos. No es simplemente un jugador que participa en la construcción del juego. Su principal virtud está relacionada con su capacidad para aparecer cerca del arco y finalizar las jugadas. Esto podría ser especialmente importante para un América que cuenta con futbolistas capaces de generar oportunidades desde diferentes sectores del campo.
La presencia de jugadores como Alan Saint-Maximin, Henry Martín y otros elementos ofensivos podría permitir que Borja tenga diferentes fuentes de abastecimiento durante los partidos. Y justamente ahí estaría una de las claves del proyecto de Almada, tener un delantero que pueda convertir en goles todo ese volumen ofensivo. La llegada de Borja también elevaría la competencia interna. Henry Martín ha sido durante años una figura importantísima para el América y continúa siendo uno de los referentes del plantel, pero incorporar a un delantero de la experiencia de Borja permitiría que Almada tuviera más alternativas y pudiera administrar mejor las cargas durante una temporada larga. Además, en un equipo que aspira a competir por títulos, tener dos delanteros importantes puede convertirse en una ventaja enorme. No se trata solamente de tener un goleador titular, sino de contar con diferentes perfiles para afrontar partidos de características distintas. Y Borja tiene algo que el América parece estar buscando: experiencia en escenarios de máxima presión. El colombiano ya sabe lo que significa jugar en estadios llenos, disputar títulos, enfrentar clásicos y representar a equipos con millones de aficionados. Su paso por River Plate, Palmeiras, Atlético Nacional y Junior le ha permitido acumular una experiencia que puede resultar muy valiosa dentro de un vestidor como el americanista. Ahora bien, también hay que hablar del costo de la operación. Medio Tiempo reporta que el acuerdo con Alguacil podría rondar poco más de $7 millones, una cantidad considerable para un jugador de 33 años. Por eso, el América tendría que estar completamente convencido de que Borja puede rendir inmediatamente y convertirse en un futbolista determinante. La edad puede generar preguntas, pero también es cierto que el club no necesariamente estaría buscando una contratación pensando únicamente en el largo plazo, sino en conseguir resultados inmediatos. Si Borja llega, la expectativa será muy alta desde el primer día. La afición americanista no solamente esperará goles, también esperará personalidad, liderazgo y capacidad para aparecer en los momentos importantes. Y si logra adaptarse rápidamente al fútbol mexicano, podría convertirse en uno de los nombres protagonistas de la Apertura 2026. Otro punto interesante es que la llegada de Borja podría modificar las posibilidades tácticas de Guillermo Almada. El entrenador uruguayo suele buscar equipos intensos, verticales y capaces de presionar alto, pero también necesita delanteros que sepan aprovechar las situaciones generadas. Con Borja tendría un 9 con características diferentes y podría utilizarlo como referencia ofensiva, combinándolo con futbolistas rápidos alrededor suyo. Esto podría beneficiar incluso a otros jugadores del plantel, porque los defensores tendrían que prestar mucha atención a la presencia de Borja dentro del área, y eso podría abrir espacios para los extremos y mediapuntas. Por supuesto, habrá que esperar cómo se desarrolla la negociación durante las próximas horas. Los reportes de este miércoles 19 de agosto hablan de una etapa avanzada y de una intención clara por parte del América de cerrar la operación. Si finalmente se concreta, Miguel Borja se convertiría en una de las grandes historias del mercado de la Liga MX, un delantero que estuvo en la Noria, que no pudo ser registrado por Cruz Azul, que terminó jugando en Emiratos Árabes Unidos y que ahora podría regresar a México para defender los colores del América. Y esto también demuestra algo muy importante en el fútbol. Una negociación puede caerse hoy y reaparecer meses después en un escenario completamente diferente. Para Cruz Azul sería sin duda una situación difícil de digerir, porque el jugador que estuvo tan cerca de convertirse en refuerzo podría terminar marcando goles para uno de sus principales rivales. Para América, en cambio, sería una oportunidad de oro para reforzar una posición que la directiva considera prioritaria. Así que, aficionados de las Águilas, habrá que estar muy atentos, porque Miguel Borja podría convertirse próximamente en el nuevo 9 del América. La negociación está avanzada, la intención del club es cerrar la compra definitiva y todo apunta a que el delantero colombiano podría tener finalmente su oportunidad de jugar en la Liga MX, aunque esta vez no con Cruz Azul, sino con el América. Y si las Águilas consiguen concretar este movimiento, Guillermo Almada tendrá a su disposición un goleador experimentado que podría darle un nuevo nivel a su ataque y aumentar todavía más las expectativas de un equipo que quiere pelear por todo en esta Apertura 2026. Esto apenas comienza, así que aquí en Zona Fútbol MX estaremos pendientes de cada actualización,
porque en cuanto exista confirmación oficial sobre el acuerdo, el viaje de Borja a México, los exámenes médicos y la firma del contrato, te lo estaremos contando. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Suscríbete al canal Zona Fútbol MX, activa las notificaciones y déjanos en los comentarios qué opinas. ¿Miguel Borja sería el delantero ideal para el América? ¿Crees que las Águilas hicieron bien en ir por el colombiano que Cruz Azul no pudo fichar? ¿Y cómo reaccionaría si Borja termina marcándole goles a la máquina con la camiseta azul crema? Nos leemos en los comentarios y nos vemos en el próximo video con toda la información del fútbol mexicano.